Hola, buen día. Yo soy la doctora Janet Jaimes García, soy médico pediatra y médico oncólogo pediatra. En esta semana vamos a ver lo que es un módulo de urgencias en pediatría y vamos a abordar algunas situaciones importantes en este escenario, así como eh, algunos temas referentes a lo que podemos ver en las áreas de urgencias pediátricas con mayor frecuencia. Entonces, vamos a iniciar con definir qué es una urgencia. Una urgencia se considera aquella situación que es grave, que se plantea súbitamente y amenaza la vida o la salud de una persona o de un grupo, de un individuo, ¿no? Con respecto al enfoque médico legal, la Ley General de Salud en el artículo 72 nos dice que es un problema médico quirúrgico agudo, que ponga en peligro la vida, un órgano, una función y que requiera una atención inmediata. En el área de urgencias, con respecto a urgencias pediatría, aproximadamente, este es un estudio en un área de urgencia de un hospital de tercer nivel de nuestro país, y se encontró que en realidad el 22.6% son urgencias reales y el 77.4% son urgencias sentidas. ¿Cuáles son las infecciones, las urgencias más comunes en nuestras áreas de urgencias pediatría? Pues las infecciones de vías respiratorias superiores en un 62%, el síndrome diarreico en un 13.0%, los traumatismos craneoencefálicos en 6.39%. En otro estudio observacional, pues vieron que el síndrome diarreico estaba por arriba hasta en un 44.9%, así como el síndrome doloroso abdominal en un 18.16% y la crisis asmática, ¿no? Entonces, aquí tenemos un recuadro en el cual los padecimientos observados en una sala de observación de urgencias fueron el síndrome diarreico, está en un 44.9%, el síndrome doloroso abdominal, seguido de la crisis asmática, el paciente politraumatizado, las infecciones de vías respiratorias bajas, las crisis convulsivas, recién nacido con hiperbilirrubinemia, traumatismos craneoencefálicos, el eritema polimorfo, las hematurias, las quemaduras a la diabetes, ¿no? Es muy importante conocer este tipo de situaciones, dado que en muchas ocasiones las unidades de primer nivel de atención pueden tener como parte de su infraestructura unidades de urgencias en las cuales se tengan que resolver pues aquellas urgencias o iniciar un manejo en el caso de urgencias reales, ¿no? Entonces, esto es muy importante en relación a conocer cuáles son las urgencias más comunes en las áreas de urgencias pediatría, pero además también tenemos en cuenta que en este módulo pues vamos a abordar algunas de ellas, u otras ya las abordamos, ¿no? En el caso de las infecciones respiratorias superiores, así como la gastroenteritis, pues ya es un tema previamente abordado en las semanas anteriores. Es muy importante considerar que quizá la dinámica de las áreas de urgencias es diferente a la cuestión, o bueno, la parte del proceso es diferente en relación a un área de hospitalización, dado que de alguna manera las áreas de urgencias pues tienen zonas definidas o áreas definidas en las cuales pasa el paciente a la consulta de revisión inicial con la finalidad de determinar pues si realmente se trata de una urgencia real y darle la prioridad para la atención. Sin embargo, es importante considerar que, bueno, una vez que se hace o se realiza esta selección en relación a la urgencia real o sentida para asignar un color o una prioridad, como lo vemos en el famoso triage inicial, pasan los pacientes pues a una siguiente valoración. Y entonces la valoración de un paciente con una urgencia, vamos a tener que tener 4 aspectos importantes o 4 rubros que se incluyen, ¿no? Lo que es la evaluación inicial,
o el famoso triángulo de evaluación pediátrica, la evaluación primaria o ABCDE, la evaluación secundaria y la evaluación terciaria, o también la conocemos como la evaluación diagnóstica. En relación a la evaluación inicial, cuando estamos ante un panorama o un escenario de una urgencia, nosotros tenemos que valorar de manera rápida la apariencia de ese niño, su trabajo respiratorio o esfuerzo respiratorio y la circulación. Teniendo en cuenta, pues, en relación a la apariencia, su estado de alerta, su fase, en el caso de lo que es el trabajo respiratorio, pues la frecuencia respiratoria, el esfuerzo respiratorio propiamente dicho, en la relación a la coloración, pues, en relación a la circulación, la coloración. Y entonces vamos a tener estados que puedan presentarse según la alteración de este triángulo de evaluación inicial. Y tenemos pues que cuando hay una apariencia normal, el paciente se ve activo, consciente, ¿no? Los ojos se ven hidratados, adecuados, hay un trabajo respiratorio normal, una circulación cutánea con una adecuada coloración, pues entonces el paciente pues no tiene alterado este triángulo de evaluación inicial. Sin embargo, hay algunas patologías en el cual podemos encontrar alteraciones bien marcadas. Ejemplo, ¿no? Un paciente que tiene una hipoglucemia en cuanto a su estado de apariencia, puede ser un paciente que se vea somnoliento, se vea agotado, se vea dinámico, asténico, ¿no? Probablemente no va a traer algún problema respiratorio ni repercusión circulatoria. Sin embargo, es importante considerar que, bueno, esto va a depender de la gravedad o la severidad del cuadro clínico, ¿no? El paciente, por ejemplo, que trae algún problema pulmonar, pues un aspecto importante que se va a alterar en este triángulo de evaluación inicial, pues es el esfuerzo respiratorio o el trabajo respiratorio, donde evidentemente puede haber alteraciones de la respiración, ¿no? Del patrón respiratorio, puede haber ya datos de dificultad respiratoria y puede en algún momento dado que si no es una repercusión mayor o igual, como comento, dependiendo de la gravedad o la severidad, el paciente llega a presentar alteraciones en la apariencia o la circulación. Y esto ya nos está hablando de un fallo respiratorio de manera muy importante, ¿no? Cuando nosotros tenemos alterado, además, lo que es la circulación de una manera importante, nosotros vamos a poder ver alteraciones en la coloración, es decir, el paciente puede tener cianosis, acrocianosis o piel reticulada. Si nuestro paciente además ya tiene alterado pues su apariencia en general, es decir, su estado de alerta, ¿no? Está muy dormido o no responde adecuadamente, pues, y además tiene alterada la coloración con una piel reticulada, un llenado capilar alterado, pues ese paciente probablemente ya está en un estado de choque descompensado. Si hay alteración en estas tres esferas de evaluación primaria, pues entonces hablamos de algo muy grave que puede ser un fallo cardiopulmonar. La evaluación primaria pues incluye lo que es el ABCD y entonces tenemos como A la vía aérea. Aquí lo importante de valorar es la permeabilidad, ¿no? De la vía aérea y si ésta puede o no mantenerse. A veces es necesario aperturar la vía aérea con posicionamiento de la cabeza y esto se puede lograr hacer con una flexión, una extensión, ¿no? Ligera hacia atrás de la cabeza. El siguiente punto sería la ventilación. Y aquí tenemos que evaluar si el paciente está respirando, cuántas respiraciones, es decir, la frecuencia respiratoria que tiene nuestro paciente. Y recordemos que en pediatría es muy importante tener a la mano lo que son los signos vitales por edad para no confundirnos cuando es una frecuencia respiratoria normal para su edad o anormal para su edad.
el paciente, la siguiente pregunta o la siguiente evaluación de este rubro es si está respirando con dificultad, ¿no? Y aquí podemos evaluar lo que es la escala de Silverman, ¿no? Para determinar el grado de dificultad que está teniendo el paciente. Otra parte de valorar la ventilación es cuando nosotros auscultamos, ¿no? ¿Qué se ausculta? Si hay ruidos agregados, si hay adecuado murmullo vesicular al momento de la auscultación. Y finalmente evaluar qué tan efectiva es la respiración. Y este punto luego lo podemos valorar de manera indirecta a través de una oximetría de pulso, dado que este nos puede dar como resultado una alteración secundaria a la alteración en la ventilación-perfusión, es decir, nuestro paciente tiene una oximetría baja, una saturación de oxígeno periférica baja, que pudiera ser resultado de la falta de efectividad en su respiración, ¿no? Con compromiso de la ventilación-perfusión. Ahora, por otro lado, tenemos lo que es el C, la letra C, que se refiere a la circulación. Y aquí, ¿qué se va a valorar? Vamos a valorar la frecuencia cardíaca y vuelvo nuevamente a repetir que es importante tener una tabla de signos vitales a la mano de acuerdo a los percentiles por edad, ¿no? Frecuencia cardíaca, el ritmo que es parte de detectar, de realizar la auscultación cardíaca, ¿no? Esto con la finalidad, pues, de detectar alteraciones que puedan o que requieran acciones inmediatas para su corrección, como son las bradicardias o las arritmias potencialmente letales. Vamos a valorar el pulso, ¿no? Su frecuencia, su intensidad, sus características. Vamos a valorar el llenado capilar, si está retardado, si está en flash, es decir, inmediato, ¿no? O si está normal. Dentro de la circulación también se valora la temperatura de la piel y finalmente la presión arterial. Toda esta parte de la valoración a través de la signología vamos a tener que llevarlos a una tabla de percentiles para determinar si está de acuerdo a la edad de nuestro paciente que tengamos en las áreas de urgencias. La letra D, que significa el déficit neurológico, y aquí tenemos que principalmente valorar aspectos como la escala de valoración de Glasgow, que la vamos a ver más adelante, y otro punto que podemos valorar aquí es la glicemia capilar. En relación a la E, vamos a valorar lo que es una parte de esta valoración es exponer completamente al paciente, es decir, exponer, es decir, quitar la ropa del paciente para buscar intencionadamente lesiones o hemorragias o signos de enfermedad grave como son las petequias, las equimosis o alteraciones como el enrojecimiento de la piel. Entonces, recordando A, B, C, D, E, que nos va además a ayudar, esta valoración es bastante buena en el aspecto de que nos puede ir interpretando de alguna manera un tratamiento inicial con la finalidad de estabilizar a ese paciente. Entonces, recordando pues A, aire, manejo de la vía aérea con protección de la columna cervical en los casos necesarios. B, buena respiración y ventilación. C, circulación y control de hemorragias en el caso de estas. D, déficit neurológico. Y E, exposición y control del ambiente, de dar al paciente y prevenir la hipotermia. La escala de Glasgow que nosotros tenemos que tomar en cuenta para pacientes pediátricos va a depender de acuerdo a la edad y esto es bien importante conocer algunos puntos que cambian en una escala de Glasgow para adultos, ¿no? Por ejemplo, en pacientes ya escolares o pacientes adolescentes, pues no utilizamos necesariamente escalas modificadas a la que ya conocemos actualmente, pero en pacientes lactantes, pues sí es necesario buscar una escala modificada de acuerdo a la edad, ¿sí? Entonces, eso es muy importante porque vean en este caso de la respuesta verbal, pues en un paciente que ya tiene lenguaje, pues es un poco más concreto poder evaluarla. Sin embargo, en aquel paciente en el cual
no hay esta facilidad todavía del lenguaje, pues es difícil, ¿no? Y tenemos que interpretarla de acuerdo a aspectos subjetivos como es el balbuceo, el llanto o la irritabilidad controlable, es decir, que lo apapacha la mamá o le susurra o lo arrulla y el paciente se mejora esta irritabilidad, de llanto a la presencia del dolor, quejidos al dolor o no hay respuesta alguna, ¿no? Otro cambio que hay es en relación a la respuesta motora. El paciente generalmente que no tiene todavía un desarrollo psicomotor adecuado en cuanto a respuesta motora gruesa o fina, necesitamos hacer otro tipo de valoración, ¿no? No con la diferencia empatada a la cuestión que valoramos en pacientes más grandes, ¿no? En el lactante, por ejemplo, en cuanto a la respuesta motora, valoramos los movimientos espontáneos, la retirada al tocar, la retirada al dolor, la flexión anormal o la extensión anormal. Aquí, por ejemplo, tenemos esta escala que está referente a lactantes y niños, ¿no? Entonces, en la respuesta en relación a la área evaluada con la apertura ocular, para ambos casos es abrir espontáneamente. En el caso del puntaje número 3, los abre, pero en respuesta a estímulos verbales. Los abre solo con respuesta al dolor o hay ausencia de respuestas. Aquí en esta parte, como comentamos, no hay ningún cambio y lo demás pues es básicamente igual a lo que ya comentamos con la diferencia marcada en la cuestión de los lactantes, ¿no? En cuanto a la respuesta verbal y a la respuesta motora. Siempre es importante, esta escala se valora principalmente pues para traumatismo craneoencefálico, para valorar el déficit neurológico, ¿no? Y es importante también pensar que esta escala nos va sugiriendo parte de lo que es el abordaje o parte de lo que es la gravedad del cuadro clínico con el que llega nuestro paciente. Una puntuación menor de 12 va a sugerir un traumatismo craneoencefálico grave, una puntuación menor de 8, ¿no? Un déficit neurológico que que es menor de 8 puntos, quiere decir que ese paciente seguramente tiene un deterioro neurológico, un déficit neurológico tan importante que requiere intubación, ¿no? Asistencia ventilatoria para continuar sobreviviendo, ¿no? Ahora bien, la evaluación secundaria es una evaluación que nos va a dar información de nuestro paciente y esto es principalmente dado por el cuidador primario o el padre o madre responsable, ¿no? ¿Qué se valora o qué se pregunta principalmente en esta evaluación tan rápida? Signos y síntomas, es decir, el cuadro clínico por el que está acudiendo de manera pues concreta, ¿no? Valoramos también las alergias, ¿no? En este caso, se hace una pregunta directa si el paciente tiene o no alergias, si está tomando medicamentos, qué dosis, qué intervalo de administración y el tiempo desde la última dosis, ¿no? En el caso de la P, necesitamos saber antecedentes personales patológicos. Esto con la finalidad de determinar comorbilidad asociada que pueda interpretar una mayor gravedad del cuadro clínico actual del paciente. L, que quiere decir libación o tiempo transcurrido desde el último alimento y su naturaleza, ¿no? Y E, los eventos que pudieron llevar al estado actual. La evaluación secundaria incluye, aparte de esta valoración rápida de encontrar el interrogatorio, una exploración física completa y vuelvo a repetir, en el caso de los niños, es una evaluación que debe de ser con una exposición completa desde la cabeza hasta los pies, enfocándonos hacia el órgano en donde encontramos el punto afectado, ¿no? Y tenemos finalmente que la evaluación terciaria, una vez que nosotros hacemos esta evaluación inicial para poder clasificar la gravedad e incluso ir impactando un tratamiento a la necesidad en ese momento o de la resolución de la urgencia, nosotros también tenemos que hacer una evaluación secundaria y terciaria, ¿no? En el caso de la terciaria, la finalidad es
realizar estudios complementarios de manera urgente y rápida para determinar una sospecha diagnóstica e intervenir de manera dirigida y oportuna, ¿no? En todo momento, siempre de estas evaluaciones, de nuestra evaluación inicial, de nuestra evaluación primaria, secundaria, es importante estar reevaluando el estado del paciente, ya que muchas pacientes pueden llegar en urgencias reales no descompensados y con alto riesgo de descontrolarse o descompensarse y pasar a la catástrofe si no se hace una reevaluación constante de este paciente, ¿no? Y bueno, terminando esta parte inicial que se va a estar mencionando en muchas urgencias que vamos a ver en el transcurso de esta semana, vamos a iniciar con una de las urgencias comunes que son el dolor abdominal. Y el dolor abdominal puede ser un dolor que puede ser severo, puede ser leve, puede ser moderado y puede ser localizado o generalizado, incluso requerir una intervención quirúrgica urgente, que esto es lo que nos compete aprender el día de hoy con respecto a las urgencias abdominales de resolución quirúrgica inmediata. El dolor abdominal puede ser originado, recordemos que en la cavidad abdominal o el abdomen como tal, pues lo vamos a dividir en cuadrantes y cada cuadrante va a tener anatómicamente una estructura. Aquí en el abdomen pues no hay una simetría, ¿no? Con respecto a un lado u otro lado, ¿no? Lado derecho, lado izquierdo del abdomen, dado que son estructuras anatómicas completamente diferentes. A recordar, pues, que anatómicamente hay estas diferencias en el abdomen, por lo tanto, la causa de ese dolor, pues, puede ser diferente dependiendo del lugar donde esté localizado. Si se trata de una afección gastrointestinal, las afecciones comunes pueden ser la apendicitis o las afecciones en general pueden ser pancreatitis, malrotación, vólvulos, enfermedad inflamatoria intestinal, gastritis, obstrucción intestinal, linfadenitis mesentérica, síndrome de intestino irritable, absceso, úlceras, divertículo de Meckel, colecistitis, una misma gastroenteritis, una coledocolitiasis o el estreñimiento nos pueden dar dolor abdominal de tipo gastrointestinal. A nivel renal, el dolor renal lo podemos interpretar por patologías como la infección de vías urinarias, la pielonefritis, que ya lo abordamos, la nefrolitiasis como causas. En nivel ginecológico, que pudiéramos estar refiriendo más el dolor hacia la región inferior del abdomen, es decir, el hipogastrio, los flancos, las fosas ilíacas, respectivamente, en donde encontramos pues órganos reproductores. Puede haber presencia de dolor por, en el caso de las mujeres, un embarazo ectópico, quistes o torsión de ovarios, una enfermedad pélvica inflamatoria. El dolor de tipo oncológico también puede ser originado por y puede haber presencia de dolor oncológico a nivel abdominal cuando tenemos tumores como son los tumores renales, los tumores hepáticos, los tumores de tejido blando e incluso los linfomas. Otros que nos pueden dar dolor abdominal en paciente pediátrico es la púrpura de Heno-Schönlein, la neumonía, la cetoacidosis, la artritis juvenil idiopática. En general es muy importante que cuando un paciente llegue con dolor abdominal, pues realicemos una historia clínica con un interrogatorio adecuado con respecto a los antecedentes personales no patológicos, heredofamiliares, personales patológicos, ginecológicos de ser paciente adolescente, con la finalidad de determinar factores de riesgo o comorbilidad asociada. Al momento de hacer el abordaje del padecimiento actual, es bien importante que cuando el paciente nos haga la tribuna libre o haga la tribuna libre, podamos detectar el dolor como un síntoma principal y los síntomas adyacentes. Y finalmente pasar a lo que es la semiología completa del dolor en el caso de ser el síntoma principal. En este caso, dolor abdominal, pues debería ser el síntoma principal
Por lo tanto, es importante realizar una adecuada semiología, ¿no? Desde cuándo empezó el dolor, qué tipo de dolor presenta. En nivel abdominal, pues vamos a encontrar un dolor tipo cólico, tipo retortijón, tipo punitivo, que pueden ser los dolores más comunes que podamos encontrar. Este tipo de dolor tenemos que ver la localización, la intensidad, la frecuencia, la temporalidad, ¿no? La intensidad, por ejemplo, en el caso del paciente pediátrico, pues tenemos una valoración a través incluso de la valoración del dolor con facies o caritas y incluso en pacientes muy pequeños nos pueden indicar cuál es la carita o cómo se siente con respecto a su dolor. A veces en el paciente lactante pues no podemos hacer este tipo de valoraciones y tenemos que pasar una valoración indirecta, ¿no? En relación a la exploración física, bueno, una vez realizado toda la semiología, recordemos también que es importante preguntar qué tratamientos ya ha recibido, qué mejora la molestia del dolor, qué lo disminuye, si hay algo para poder y preguntar, conocer, ¿no? Todo lo agregado con respecto al dolor. Y es importante pues la sintomatología agregada, también hacer la semiología completa de los síntomas agregados. Pasamos al siguiente punto que sería la exploración física y entonces en este rubro sabemos perfectamente que al paciente tenemos que valorar desde la cabeza a los pies. Sin embargo, el punto objetivo de hacer una exploración más amplia y detallada va a ser a nivel abdominal, teniendo en cuenta que la exploración física tiene una parte de evaluación de los signos vitales con la finalidad de reconocer alteraciones de estos y urgencias reales que deben de resolverse de manera inmediata. La exploración en general, ¿no? Que nos va a evaluar la apariencia, el estado de conciencia de ese paciente, la coloración de ese paciente, su fascia incluso. Y finalmente la exploración abdominal, recordando las técnicas de exploración abdominal como es la observación, en el cual vamos a ver si hay lesiones externas, si hay asimetría, si hay abultamientos que nos puedan sugerir alguna alteración como causa del dolor abdominal. En la auscultación principalmente lo que vamos a auscultar pues son los ruidos peristálticos. Vamos a ver si está aumentada, si está disminuida o si está ausente. En el caso de la palpación, recordemos que tenemos que valorar pues la presencia del dolor, si es a la palpación superficial, si es a la palpación profunda, si está localizado, si se irradia hacia un punto, tenemos que valorar esta parte de los datos de un abdomen incluso agudo, ¿no? En el caso de un dolor abdominal, que nos sugieran una importancia de hacer abordaje paraclínico para determinar si ese abdomen es de resolución quirúrgica. No olvidar que en abdomen existen la valoración de los puntos dolorosos, además de maniobras específicas para valorar el hígado, para valorar el vaso, los anexos, los riñones, con la finalidad de hacer una exploración completa. En general, ¿qué podemos decir que vamos a realizar para un abordaje del dolor abdominal? Pues va a depender, ¿no? de la sospecha clínica. Tenemos como estudios de gabinete la radiografía de abdomen, la radiografía de tórax, el ultrasonido abdominopélvico, la tomografía, la endoscopía como herramientas. Y el tratamiento pues dependerá de la causa diagnosticada, ¿no? Por otro lado, vamos a pasar a una de las causas muy comunes de dolor abdominal en un paciente pediátrico. Nos estamos refiriendo a la apendicitis. La apendicitis es una inflamación del apéndice secal producido por un aumento de la presión intraluminal. Generalmente lo que va a haber es una acumulación de moco en la luz apendicular que inicia con la obstrucción. Puede ser la acumulación de moco secundaria a un fecalito, a una hiperplasia de tejido linfoide. Esta hiperplasia de tejido linfoide la vamos a ver con mucha frecuencia en las infecciones virales y no tenemos como duda de que cuando el paciente tiene un proceso infeccioso, respiratorio, viral, puede de manera
indirecta a haber hiperplasia del tejido linfático y producir como tal dolor abdominal secundario a una apendicitis. También la obstrucción de la luz apendicular puede ser por tejido neoplásico. Generalmente, ¿qué es lo que ocurre? Al iniciar con este proceso de obstrucción, pues las bacterias atrapadas proliferan e invaden la pared apendicular, inflamándola y haciendo alteraciones en su secreción. Lo siguiente que ocurre es una ingurgitación apendicular, va a haber alteraciones en la irrigación que puede llevarnos a un cuadro clínico de una apendicitis perforada hacia las 24 o 48 horas. Sin embargo, la guía de práctica clínica no establece un umbral en relación al tiempo. Es la emergencia quirúrgica más común en la niñez, con una edad en el cual se presenta de los 6 a los 10 años y un 5% de menores de 5 años, que es donde cuesta un poco el diagnóstico por la cuestión de la edad. ¿Cuál es la prevalencia de los signos y síntomas más comunes? Pues tenemos que hasta en un 99% va a ser un dolor abdominal. Hipersensibilidad o dolor en el cuadrante inferior derecho hasta un 96%. Hiporexia, náusea, fiebre menor de 38 grados, vómito. Y una característica muy importante del dolor es la migración que tiene, con una localización periumbilical inicial, migra hacia lo que es el cuadrante inferior derecho. La hipersensibilidad o la presencia del signo de rebote positivo se puede presentar hasta en un 26% de los pacientes y hay defensa muscular voluntaria en lo que es el cuadrante inferior derecho. Existen diversas escalas para hacer una aproximación clínica con respecto al cuadro clínico de apendicitis y tener la alta sospecha. Entonces tenemos la escala de Alvarado, que va a valorar signos y síntomas y alteraciones del laboratorio y va a dar una puntuación. La puntuación dependerá de la alteración. En el caso, por ejemplo, de síntomas relacionados a migración del dolor, tiene un puntaje. La hiporexia tiene otro punto, las náuseas y vómitos, otro punto, dolor en el cuadrante inferior derecho, un punto, dolor al rebote o de descompensación, otro punto, fiebre, leucocitosis y desviación a la izquierda. Son una manera de evaluar en base a puntos la sospecha diagnóstica de apendicitis. Tenemos ahora lo que es la escala de Ottman. Esta escala valora los siguientes datos clínicos: hipersensibilidad en el cuadrante inferior derecho, dando un puntaje de 4.5, rebote 2.5, sin síntomas urinarios, dolor constante, leucocitosis, edad, migración del dolor hacia la fosa ilíaca derecha y la rigidez. La puntuación para esta valoración, menos de 6, representa una exclusión de la posibilidad de apendicitis. De 6 a 11.5 la apendicitis es posible, se establece una monitorización. Más de 12 va a ser diagnóstico de apendicitis. El dolor generalmente de un cuadro de apendicitis va a ser un dolor de tipo visceral que va a ser localizado inicialmente hacia la región periumbilical y posteriormente va a transformarse hacia un dolor somático que va a migrar hacia la fosa ilíaca derecha en un tiempo aproximado de 24 horas. Hay presencia de náuseas, puede haber vómito, puede haber fiebre y clínicamente puede haber defensa voluntaria que está localizada principalmente hacia lo que es la fosa ilíaca derecha, rigidez e incluso rebote positivo. La guía de práctica clínica nos establece que la apendicitis vamos a encontrar un dolor con migración hacia la región periumbilical al cuadrante inferior derecho, manifestaciones clínicas de irritación peritoneal como es la hipersensibilidad hacia lo que es el cuadrante inferior derecho, fenómeno de rebote, defensa y rigidez de los músculos abdominales. Puede haber manifestaciones clínicas de respuesta inflamatoria como es la leucocitosis con neutrofilia, con o sin vandemia. Todo paciente que tiene un dolor abdominal con un cuadro sugestivo de
apendicitis debe ser enviado de manera oportuna a segundo nivel. Tenemos que tener en cuenta que ante la presencia de un dolor abdominal en el paciente pediátrico, pues puede haber diferentes causas que estén ocasionando, ¿no? Pueden ser quirúrgicas, pueden ser urológicas, pueden ser médicas, estas causas de dolor abdominal, y por lo tanto tenemos que tener nuestros diagnósticos diferenciales con relación también a la propia apendicitis, ¿no? Y entonces tenemos que diagnósticos diferenciales con relación a apendicitis. Encontramos los quirúrgicos, que serían la obstrucción intestinal, la intussuscepción, la colecistitis aguda, una úlcera péptica perforada, una adenitis mesentérica, divertículo de Meckel, o una pancreatitis. En el caso de un problema de dolor urológico que esté simulando una probable apendicitis o que sea cuadro clínico ahí sugestivo, puede haber diagnóstico diferencial urológico, como es el embarazo ectópico, la ruptura del folículo ovárico, el quiste de ovario torcido, la salpingitis, la enfermedad pélvica inflamatoria, u otras médicas como es la gastroenteritis, la neumonía, la ileitis terminal e incluso la cetoacidosis diabética. La guía de práctica clínica nos dice que puede haber dos de las manifestaciones iniciales y que el abordaje paraclínico estaría concluyéndose con una biometría hemática completa y un examen general de orina, así como un ultrasonido abdominal. La prueba triple para hacer el abordaje nos dice que es el cuadro sugestivo, una proteína C reactiva positiva, leucos mayor de 11.000, con una neutrofilia mayor del 75%. El tratamiento de la apendicitis sabemos pues que es quirúrgico, y entonces un dolor abdominal con una sospecha importante de acuerdo a nuestras escalas, pues necesitamos hacer referencia oportuna a segundo nivel. Bueno, ¿a qué pacientes tenemos que enviar una referencia oportuna a segundo nivel? Paciente con un cuadro clínico clásico, paciente sin cuadro clínico clásico, pero con dos manifestaciones cardinales, que sería el dolor abdominal en la región periumbilical con migración hacia la fosa ilíaca derecha y datos de irritación peritoneal. Niños con dolor abdominal más irritación peritoneal, fiebre, vómito, dolor abdominal en cuadrante inferior derecho se deben de enviar a segundo nivel para su abordaje paraclínico, ¿no? Que ya dijimos biometría hemática, y además el ultrasonido. Por otro lado, tenemos esta patología que es la intussuscepción intestinal. Esta se define como un pliegue telescópico de un segmento del intestino que es proximal en el intestino distal. La edad de presentación más común es de 1 a 2 años. Puede asociarse de manera temporal con una infección vírica por hiperplasia linfoide. De igual manera, casi todos los casos son idiopáticos en menos de 2 años, y en niños mayores las intussuscepciones ileales, yeyuno-ileales y yeyunales serían en orden de frecuencia de incidencia. En el lactante, que son los pacientes que tenemos conflicto a veces con el reconocimiento de los signos y la evolución clínica por la falta de lenguaje, puede haber en estos pacientes aparición súbita de dolor abdominal tipo espasmódico, elevación de las rodillas, llanto con palidez con un patrón de cólico que ocurre cada 15 a 20 minutos alternando con un estado de letargo, es decir, que se encuentra sedado o somnoliento, ¿no? Rechazo a la vía oral, vómito biliar, fatiga abdominal que puede ocasionar una disminución del dolor abdominal. Clínicamente, dentro del padecimiento actual puede haber heces con color o tipo grosella, ¿no? En la exploración física podemos encontrar dentro de la exploración abdominal, al momento de hacer la palpación, una masa en forma de salchicha en el epigastrio o en el cuadrante superior derecho. El diagnóstico de esta patología se hace a través de un ultrasonido abdominal. Puede hacerse un enema neumático, un contraste bajo fluoroscopía. El tratamiento puede ser médico o puede ser
quirúrgico, ¿no? Y el tratamiento médico consiste en la colocación de una sonda nasogástrica, una intervención radiológica y una revaloración. Y puede haber ¿cómo se llama? El tratamiento, pues, quirúrgico, ¿no? Básicamente. Por otro lado, tenemos lo que es el divertículo de Meckel, es un remanente del conducto ónfalo-mesentérico fetal. Un divertículo verdadero tiene un borde antimesentérico del hilio terminal y tiene una conexión fibrosa con la cicatriz umbilical. En este caso, recordar lo que es la regla del 2, que quiere decir que el 2% va a desarrollar síntomas, el diagnóstico se hace antes de los 2 años y generalmente lo que ocurre o la posición es a 2 pies de la válvula iliocecal, 2 pulgadas de longitud con 2 centímetros de diámetro. Esas serían las reglas de los 3G. A veces el paciente puede estar asintomático o por otro lado en el extremo puede haber un sangrado intestinal masivo o indoloro. ¿Qué se sugiere en relación al abordaje paraclínico? Lo que es el escaneo con tecnesio, el ultrasonido y enteroclisis con bario pueden ser de utilidad. El tratamiento es la paroscópico y o cirugía es obligatoria, ¿no? Finalmente el tratamiento es quirúrgico. Bueno, otra de las situaciones que nos puede llegar a ocurrir en las áreas de urgencias es que nos lleguen pacientes con ingestión de cuerpo extraño. En relación a este tema encontramos que el 75% ocurre en niños menores de 5 años, en donde va a haber una morbimortalidad mayor. Generalmente los objetos que se encuentran van a ser hasta en un 61.7% monedas, juguetes pequeños hasta en un 10.3%, joyería en 7% y baterías en un 6.8%. El servicio, por ejemplo, de gastroenterología y nutrición del Instituto Nacional de Pediatría, pues encontró monedas en 36%, objetos romos en 22%, baterías de botón 18%, corto o punzocortantes 11%, alimentos o residuos de alimentos en 8% e imanes en el 5%. Es importante determinar que la ingesta de cuerpo extraño, pues es una urgencia, tenemos que hacer una valoración inicial del paciente, una valoración primaria, ¿no? Y esta valoración primaria, pues también con la consecuente reanimación secundaria de nuestro ABCD, es decir, si tenemos compromiso de la vía aérea, hacer el posicionamiento, si tenemos compromiso de la ventilación, pues dar el apoyo de oxígeno necesario de acuerdo a la dificultad respiratoria que presenta el paciente, si hay compromiso circulatorio, pues canalizar al paciente y estabilizarlo. Y en el caso del déficit neurológico también hacer las medidas correspondientes. Si es un paciente estable, pues es un paciente que requiere pues hacer un abordaje clínico mediante una historia clínica detallada, documentando cuáles fueron las circunstancias de la ingesta, ¿no? ¿Qué estaba haciendo el paciente? Si alguien vio exactamente qué es lo que ingirió. Y las situaciones circunstanciales a esa ingesta, la evolución de los síntomas, el tipo, el tamaño, las condiciones gastrointestinales o médicas y el último alimento. Serían las cuestiones a valorar de manera urgente en cuanto al interrogatorio dentro de la historia clínica. Es importante saber o determinar el tipo de objeto, ¿no? Podemos considerar romos como las monedas, puntiagudos como son los alfileres, tachuelas, clavos, prendedores de cabello, o tóxicos como las baterías, los objetos compuestos de plomo, los envases de medicamentos o magnéticos, porque con respecto a esto va a ser nuestra manera de actuar. Tenemos que ver las características del objeto, la localización, el tiempo de la ingesta y la edad del paciente. Es muy importante el tamaño porque es improbable el paso espontáneo por el píloro en objetos rombos mayores de 2 centímetros, en pacientes menores de 1 año, en pacientes mayores de 1 año, mayores de 3 centímetros, es la improbabilidad de que estos pasen a través del píloro. La sintomatología va a depender del tamaño del objeto y de la ubicación. A nivel de esófago, la sintomatología que vamos a tener va a ser disfagia o dinofagia, dolor retroesternal y náuseas.
A nivel de objetos gástricos, generalmente puede haber no síntomas, a diferencia de aquellos que sean puntiagudos y que nos puedan llegar a ocasionar sangrado, perforación u obstrucción. Puede haber como sintomatología cialorrea en un 15%, náuseas o vómito en un 15 a 30%, disfagia en un 23%, odinofagia, y 67.1% de los pacientes van a presentar uno o más de estos síntomas, ¿no? Vómito presente hubo hasta en un 29.4% de los pacientes, cialorrea y disfagia, que fueron los síntomas más frecuentes en este estudio. El abordaje paraclínico va a incluir una radiografía de cuello, de tórax y abdomen en 2 proyecciones, y para aquellos objetos radiolúcidos, pues una tomografía. Según la Sociedad Europea Gastrointestinal, Patología y Nutrición Pediátrica y la Sociedad Europea de Endoscopía Gastrointestinal, el tiempo de extracción se puede dividir en emergente, es decir, menos de 2 horas de la presentación o la ingesta, en urgente en menos de 24 horas desde el momento de la ingestión, y en electiva cuando son más de 24 horas post ingestión. Estos tiempos ¿por qué van a estar influenciados? Por factores como es el tipo de cuerpo extraño, el tamaño, la ubicación en el tracto gastrointestinal, la edad del paciente, los signos y síntomas presentados durante el interrogatorio, la exploración física, además de la experiencia y las habilidades del equipo que realiza la endoscopía. Y entonces considerar pues que vamos a tener en cuenta pues estos aspectos de manera muy importante para primero determinar la estabilización, ¿no? Mediante nuestra evaluación inicial, nuestra evaluación primaria, y determinar como tal la resolución de una urgencia real. Y posteriormente pues son pacientes que van a requerir una evaluación secundaria a través del interrogatorio para definir estas características propias del cuerpo extraño y poder determinar si son pacientes que se van a dejar. A veces hay objetos romos como son las monedas en niños ya mayores de 1 año o mayores de 3 años, en los cuales son objetos que pueden pasar libremente durante todo el tubo digestivo y necesitamos únicamente estar respaldando la vigilancia de la eliminación a través del tubo digestivo bajo. Por otro lado tenemos lo que es la aspiración de cuerpo extraño, que no es lo mismo. Esto puede ocurrir predominantemente en los lactantes 1 a 2 años, ¿no? Que es donde más ocurre este tipo de problema, masculinos con una frecuencia o una relación 2 a 1 más que en relación a los femeninos. Vamos a encontrar la aspiración hacia el bronco derecho hasta en un 34%, el bronquio izquierdo 29%, tráquea y carina en un 6%, bronquiolos terminales derechos 6% y bronquiolos terminales izquierdos 3%. ¿Cuáles son los objetos? Puede ser principalmente estos, que sería el cacahuate, granos de maíz, semillas, frijoles, alimento u objetos metálicos o de plástico, ¿no? De repente el niño está comiendo y está hablando, está comiendo, está jugando, o bien, ¿no? Tiene algún objeto, ya sea de plástico, metálico, en la cavidad oral y está jugando y lo aspira. Puede haber también orgánicos, ¿no? Que generalmente esto lo encontramos más en pacientes lactantes y preescolares, o inorgánicos en el caso de los escolares. La tríada clásica en relación al cuadro clínico de una aspiración de cuerpo extraño van a ser sibilancias, tos y disminución de los ruidos respiratorios. Puede haber presencia de tos paroxística, náuseas, dificultad para hablar, estridor y dificultad respiratoria. Y aquí es bien importante mencionar que este cuadro generalmente es de manera brusca o inmediata. El paciente estaba previamente sano, no hay ningún antecedente adyacente a esta triada clínica, no hay antecedente infeccioso para pensar en una etiología infecciosa, pero el paciente habitualmente puede ser que en ese momento alguien lo presencie y esto facilitará más la sospecha, pero ante estridor, sibilancias de manera abrupta, pues siempre hay que tener en cuenta que pudo haber sido una aspiración de cuerpo extraño, sobre todo en pacientes lactantes que se les pierde la vista por un momento, ¿no? Y que ya tengan bien el desarrollo con respecto a el motor grueso, a pinza fina y pinza gruesa, ¿no? Que tienen mayor
facilidad ya en esta edad de llevarse objetos a la boca, ¿no? Y de manera accidental, pues aspirar. ¿Qué parte del abordaje paraclínico se hace? Pues habitualmente es la radiografía de tórax, en el cual podemos encontrar las siguientes alteraciones radiológicas, como es una hiperinsuflación, hasta en un 42%, atelectasia en un 20%, infiltración en 8%, en el 12% podemos encontrar radiografías normales, esto va a depender de la radioopacidad o radiolucidez del objeto aspirado, y podemos encontrar radioopacidad hasta en un 8%. ¿Cuál es el tratamiento? Bueno, si estamos presenciando la aspiración, pues se hace una maniobra de Heimlich. Esta maniobra consiste en abrazar al paciente o colocar nuestros brazos alrededor de su tórax a nivel de lo que es la región infraesternal, o lo que conocemos pues comúnmente como la zona del epigastrio. Vamos a hacer presión, un brazo sobre el otro, vamos a hacer presión hacia nosotros, previamente abrazando al paciente, hacemos presión para hacer presión intraabdominal hacia el tórax y con ello la expulsión. Si el paciente ya está en un estado de ahogo inconsciente, tenemos que iniciar reanimación neonatal avanzada. Si el paciente pues requiere manejo avanzado de la vía aérea, pues en este caso se hace laringoscopía. Y bueno, ya como una parte de la urgencia en los pacientes que definitivamente se les pueda dar esta oportunidad de tratamiento está la cricotirotomía. Y bueno, lo que habitualmente se hace pues es una broncoscopía rígida dirigida en búsqueda del objeto. ¿Cuáles son las complicaciones que un paciente puede presentar por aspiración de cuerpo extraño? Pues dependerá del tipo de objeto, ¿no? Pero el paciente puede tener una estenosis bronquial, una infección respiratoria baja, destrucción del tejido pulmonar, un absceso pulmonar, bronquiectasias, atelectasias, neumotoras e hipoxemia o hipoxia. En este caso, pues es importante el tratamiento, la sospecha de una aspiración de cuerpo extraño. Es importante sospecharlo en aquel paciente que de manera abrupta presenta la triada clásica y que acude por dificultad respiratoria, que es la sintomatología que podemos encontrar. Y con ello, pues terminamos esta primera plática con respecto a urgencias pediátricas. Les agradezco su atención y continuaremos después con el resto de los temas relacionados a este módulo de urgencias. Gracias.